Hicimos una pequeña pausa en nuestra serie del libro de Eclesiastés y hoy estamos retomando nuestra serie con el capítulo 5, así que te animo a que lo vayas buscando rápidamente. Eclesiastés capítulo 5, versos 1 al 7, titulado este sermón del día de hoy: adoración más allá de las palabras. Adoración más allá de las palabras. Hay dos pensamientos comunes en las personas. El primero de ellos que quiero compartirles es un pensamiento común principalmente entre los no creyentes. Seguramente lo has escuchado y posiblemente hasta lo llegaste a decir. Posiblemente fue un pensamiento que tú tuviste antes de conocer al Señor. Este pensamiento es que todas las personas cristianas o las personas que van a la iglesia son hipócritas. No levantes la mano, pero es un pensamiento muy común que las personas que no caminan con Cristo tienen respecto a los que van a la iglesia, por lo menos. Por el lado contrario, cuando las personas vienen a la iglesia y tienen un encuentro con Cristo, muy frecuentemente cuando están dando sus primeros pasos, en sus primeros días en la fe con el Señor, llegan a pensar al llegar a la iglesia que todas las personas que vienen y se congregan son personas buenas y piadosas, que aquí no hay personas con malas actitudes, con malos hábitos, etcétera. Por supuesto, la realidad es que ninguna de esas dos afirmaciones es una verdad absoluta. Basta el sentido común para saber que el hecho de que haya algunas personas hipócritas en cualquier lugar, incluido la iglesia, no significa que todos los que estén en ese sitio sean iguales. Pero también el sentido común debería hacernos saber que al entrar a una iglesia y ponernos una etiqueta religiosa o asumir ciertas prácticas que parecen buenas y piadosas, que parecen cristianas, no nos hace piadosos en automático. El hecho de estar en compañía de personas que tengan una fe viva en Cristo no nos hace en automático tener la misma fe. En otras palabras, es completamente posible que a la misma iglesia, al mismo lugar, acudan creyentes genuinos que buscan agradar a Dios de corazón, y personas que están usando la religión para agradarse a sí mismas. Personas que ven a Dios como un medio para llegar al fin que ellos desean. Antes lo buscaban fuera de la iglesia, ahora lo buscan dentro de la iglesia. A lo largo de los primeros 4 capítulos de este libro que hemos estado estudiando en nuestra serie del verdadero sentido de la vida, hemos podido aprender de este autor que llamamos el predicador, que si la vida es enigmática y si la vida bajo el sol, la vida humana es caótica, si en este mundo todo lo que existe es lo que vemos y tocamos, entonces todo carece de significado. Si sacamos a Dios de la ecuación, si la vida y las mejores cosas que la vida puede ofrecernos son todo lo que existe, bueno, todo resultará finalmente en una vida pasajera, injusta, incomprensible, y estas cosas que a veces disfrutamos y se vuelven el centro de nuestra vida, dice el predicador, al final serán solo como vapor. Eso resulta demasiado obvio, hermanos, cuando pensamos en cosas como la riqueza, el placer, las posesiones, el conocimiento, el poder, cosas de las cuales el predicador nos ha hablado en estos primeros 4 capítulos. Pero ¿qué de la religión? ¿Será que la religión organizada o la espiritualidad individual nos asegura hallar el verdadero sentido de la vida? ¿O es posible que lo absurdo, lo torcido de la vida bajo el sol también se asoma a la iglesia y trastoca la religión y la espiritualidad? Es precisamente de eso que el predicador nos habla en los primeros versos del capítulo 5, que vamos a estar estudiando detenidamente el día de hoy. Y yo quiero que leas, siguiendo con tu vista, junto conmigo, Eclesiastés capítulo 5, versos 1 al 7. Esa es la palabra del Señor. Guarda tus pasos cuando vas a la casa de Dios, y acércate a escuchar en vez de ofrecer el sacrificio de los necios, porque estos no saben que hacen el mal. No te des prisa en hablar, ni se apresure tu corazón a proferir palabra delante de Dios,
porque Dios está en el cielo y tú en la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque los sueños vienen de la mucha tarea y la voz del necio de las muchas palabras. Cuando haces un voto a Dios, no tardes en cumplirlo, porque Él no se deleita en los necios. El voto que haces, cúmplelo. Es mejor que no hagas votos a que hagas votos y no los cumplas. No permitas que tu boca te haga pecar y no digas delante del mensajero de Dios que fue un error. ¿Por qué ha de enojarse Dios a causa de tu voz y destruir la obra de tus manos? Porque en los muchos sueños y en las muchas palabras hay vanidades. Tú, sin embargo, teme a Dios. Padre, damos gracias por el privilegio que nos das de estar expuestos el día de hoy a tu palabra. Gracias porque nos permite santificar este día, apartarlo como algo especial para ti, no porque estés enclaustrado solo en el día domingo y solo dentro de las paredes de la iglesia. No, Señor. Queremos que tú seas el Rey de nuestra vida, el Señor de nuestra vida, todos los días de la semana, cada minuto de nuestra vida. Pero entendemos, Señor, también tus principios y damos gracias por estar en tu casa, con tu pueblo, nuestros hermanos en la fe. Y sobre todo, Señor, porque nos has dado el deseo, has puesto los medios para que estemos hoy aquí, sentándonos a tu mesa para comer tus palabras, Señor. Permítenos oír con un corazón atento, hambriento, deseoso de hacer tu voluntad. Conscientes estamos, Señor, que no podemos hacerlo en nuestras fuerzas, pero Jesús prometió que enviaría al Espíritu Santo, que nos daría el poder para obedecer, para recordar las palabras de Jesús y ponerlas por obra. Señor, pedimos que hoy al leer las palabras del predicador en Eclesiastés podamos mirar sus exhortaciones bajo la luz del Evangelio, mirando el poder del Espíritu Santo para poder obedecer estos consejos, Señor, que nos guían y nos apuntan a Cristo. Rogamos, Señor, danos un oído atento para escuchar y un corazón y voluntad prontos para obedecer. En el nombre de nuestro Señor Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Vamos a ver a lo largo del sermón 3 preguntas que van a ser respondidas. En primer lugar, vamos a ver qué peligro debemos evitar al adorar. Como te diste cuenta, el pasaje habla de venir a la casa de Dios y adorar, pero nos habla de algunos peligros. Así que yo quiero que veamos qué peligro debemos evitar al adorar. En segundo lugar, vamos a aprender cuál es la adoración que agrada a Dios. Si esto se trata de la adoración, y de hecho hay peligros a evitar, ¿cuál es entonces la adoración que verdaderamente agrada al Señor? Y finalmente queremos responder, ¿qué hace posible que nuestra adoración sea recibida? ¿Qué hace posible que nuestra adoración sea recibida como algo agradable delante del Señor? Yo quisiera que a lo largo de estas 3 preguntas y sus respuestas seamos convencidos de una verdad sencilla, fácil de entender, pero a veces difícil de aplicar. Esa verdad es la siguiente: debemos temer y adorar a Dios de corazón y no solo de labios. Debemos temer y adorar a Dios de corazón y no solo de labios, no solo con nuestras palabras. Así que comencemos viendo qué peligro debemos evitar al adorar. El texto de hecho comienza con una advertencia, una cinta amarilla justo en la entrada del pasaje que tiene escrito precaución. Verso 1: guarda tus pasos cuando vas a la casa de Dios. El día de hoy diríamos, fíjate dónde pisas. Acércate con cuidado cuando vienes a traer tu adoración al Señor. La advertencia completa y específica es: cuídense de que al venir y adorar a Dios, su adoración no sea solo palabras, solo acciones externas, como lo hacen los necios. Familia, cuando pensamos en cosas como asistir con regularidad a la iglesia, aprender cosas de la Biblia, entonar alabanzas, hacer oraciones, inclusive apartar algo de nuestro tiempo, recursos para ofrendar quizás a las misiones, para ofrecer un servicio a otros hermanos o personas, las personas que incluso hacen promesas a Dios. Todo lo que te acabo de mencionar parece describir el actuar de una persona noble con profundas inclinaciones espirituales.
Pero el predicador nos sorprende con algo enigmático, con algo contraintuitivo, diciéndonos que hay personas que acuden al templo, pero no son precisamente piadosas. El autor, de hecho, los llama necios. Lo extraño es que no solo vienen a la iglesia, no solo acuden a la iglesia, sino que de hecho participan muy activamente en el culto, con las cosas como las que acabamos de mencionar. Ahora, si has leído poesía en otras secciones de la Biblia, sabes que cuando se habla de los necios, no se habla simplemente de alguien terco, como cuando nosotros hablamos de alguien necio el día de hoy. Necio en la Biblia describe a alguien falto de sabiduría, a alguien falto de entendimiento, pero también describe a alguien un escalón más arriba en el nivel de gravedad. Alguien que rechaza obstinadamente la vida piadosa que Dios sabiamente nos instruye llevar en su palabra. La Biblia constantemente, en libros como Salmos, Proverbios y también en Eclesiastés, reprueba la actitud, la conducta de los necios y nos exhorta al pueblo de Dios a no convertirnos en personas necias. Aunque hay pocas cosas buenas que se pueden decir del necio, Eclesiastés nos presenta a los necios en una forma que de hecho no sería difícil de detectar, que no fácilmente los ubicaríamos. De hecho, quienes los vieran entrar a la iglesia tal como él los describe, posiblemente podrían decir cosas buenas de los necios. Mira lo que dice en los primeros versos. Ellos están en la casa de Dios, en el templo, conocen las escrituras y los mandamientos de Dios. Lo sabemos por el hecho de que conocen la ley ceremonial y vienen con ofrendas y sacrificios. Sin embargo, su adoración no es agradable delante de Dios, no es aprobada delante del Señor. Lo que debe llamar tu atención y la mía sobre la principal verdad importante, la primera verdad importante que concluimos aquí, es que no toda ofrenda ni toda adoración resulta agradable para Dios. Seguramente has escuchado que todos los caminos llevan a Roma, que todos los caminos finalmente conducen a Dios, y que lo que Dios ve es el corazón y las intenciones. Pero claramente, aunque Dios puede ver el corazón y las intenciones, no todas las intenciones le agradan, y por tanto no toda ofrenda resulta agradable delante del Señor. Leemos muy al inicio de la Biblia, en Génesis capítulo 4, cómo Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no se agradó de la ofrenda de Caín. Y esa misma historia se repite en muchas ocasiones con distintos personajes en la Biblia. Todo el pasaje que acabamos de leer está lleno de acciones que son expresadas con los labios como ofrendas, votos, promesas, pero que no corresponden con una adoración verdadera. Mira nuevamente el texto, solamente voy a ir saltando sobre algunas frases que te dejan ver cómo todo se trata de lo que se hace con los labios. Verso 1, acércate a escuchar en vez de ofrecer el sacrificio de los necios. Verso 2, no te des prisa en hablar, no se apresure tu corazón a proferir palabra delante de Dios. Al final, sean pocas tus palabras. Verso 4, cuando haces un voto a Dios, ¿y cómo se hacen las promesas o los votos? Con la boca, ¿verdad? No tardes en cumplirlo. El voto que haces, dice al final, cúmplelo. Verso 6, no permitas que tu boca te haga pecar. ¿Por qué ha de enojarse Dios a causa de nuestra voz? Verso 7, porque en los muchos sueños y en las muchas palabras, nuevamente, hay vanidades. Sin embargo, tú teme a Dios. Hermanos, queda claro que el peligro que debemos evitar está relacionado con cómo hablamos delante del Señor, con las palabras que salen de nuestra boca, los compromisos que expresamos de nuestros labios. El peligro que debemos evitar, escucha muy bien, es que nuestros labios profesen una devoción que no existe en nuestro corazón. Ese es el peligro. Una devoción ligera que no corresponde con la grandeza y la reverencia que el único Dios vivo y verdadero merece. Jesús en una ocasión fue señalado y cuestionado por personas bastante religiosas,
personas con una apariencia de piedad le cuestionaron sobre una costumbre, sobre una tradición que de hecho no provenía de la palabra de Dios, una tradición que ellos habían adoptado de lavarse las manos muchas veces como una señal de piedad. Y le dicen: Jesús, ¿por qué tus discípulos no siguen la tradición? Mira lo que Jesús respondió en Mateo capítulo 15, versos 7 al 9. Él les dijo: hipócritas, bien profetizó Isaías de ustedes cuando dijo: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí, pues en vano me rinden culto. ¿Te das cuenta? Los labios no correspondían con la grandeza de Jesús, pero tampoco correspondía con la devoción inexistente de su corazón. De manera que el peligro del que Eclesiastés y Jesús también advierten es el convertir la adoración, la religión, la espiritualidad en una fachada externa que no involucra nuestro corazón y nuestra vida. Amigos, familia, debemos evitar una vida religiosa centrada en nosotros mismos, en nuestras palabras, nuestras intenciones, nuestras opiniones, costumbres, tradiciones, y no centrada en Cristo. Hermanos, nuestras palabras, nuestros labios pueden expresar cosas piadosas, palabras bonitas. Podemos conocer las doctrinas, podemos hacer oraciones, podemos articular ciertas verdades cristianas correctamente con nuestra boca. Pero si nuestra vida, si nuestro corazón, a pesar de hacer promesas, ofrecer servicio a Dios, si nuestro corazón no tiene a Cristo en el centro, nuestra adoración y todo lo demás, escuchen, acaba siendo una vanidad más de todas las vanidades que Salomón nos ha expresado. Hermanos, cuiden que la religión no se convierta en una máscara, en una carga inútil, rutinaria, mecánica, que finalmente será imposible de llevar. Cuiden que la devoción de su corazón sea más ferviente que la de sus labios, y que Cristo sea más importante que nosotros mismos en todo lo que hacemos. Recuerden, debemos adorar a Cristo de corazón y no solo con nuestras palabras. Así que este es el peligro que debemos evitar al adorar al Señor. Ahora que sabemos el peligro, respondamos en segundo lugar: ¿cuál es entonces la adoración que agrada a nuestro Dios? Ya sabemos cuál es el peligro, el ofrecer una adoración de labios y no de corazón. Pero ¿cuáles son entonces los rasgos de la adoración que nace verdaderamente del corazón? El pasaje no solo nos da advertencias, también contiene algunas indicaciones acerca de cómo es que sí deberíamos tú y yo venir delante de Dios para que nuestra adoración, nuestro servicio, nuestras ofrendas sean agradables delante de Él. Así que mencionaré por lo menos cuatro características de la adoración que agrada a Dios. ¿Cuál es la adoración que agrada a Dios? En primer lugar, la del corazón atento a lo que Él dice. La del corazón atento a lo que Él dice. Verso 1. Cuando vas a la casa de Dios, acércate a escuchar en vez de ofrecer el sacrificio de los necios, porque estos no saben que hacen mal. No te des prisa en hablar, ni se apresure tu corazón a proferir palabra delante de Dios. Escuchen, por toda la Biblia hallamos invitaciones, exhortaciones y evidencias de que Dios se agrada de recibir nuestras oraciones. De hecho, Jesús mismo enseñó que viniéramos y en su nombre pidiéramos al Padre con fe, pidiéramos de acuerdo a su voluntad, y Él respondería a nuestras oraciones. Por toda la Biblia hay este tipo de invitaciones a orar delante de Dios. De manera que esta advertencia de Eclesiastés no tiene como propósito contradecir el resto de la Biblia. Por supuesto que no. El propósito aquí, al decirnos mide tus palabras, habla con cuidado al orar, es que si vamos a acercarnos a Dios, no debería ser solamente con el propósito de que Él nos escuche a nosotros, sino principalmente
con el propósito de nosotros escuchar lo que Él tiene que decir. El predicador nos lo plantea de la siguiente manera: dos personas, Dios y yo, dos palabras, las de Él y las mías o las tuyas. ¿Cuáles crees que son más importantes? La respuesta es obvia. ¿Cuáles crees que son palabras más confiables y verdaderas? ¿Quién de los dos podría estar equivocado en lo que dice? Por el contrario, ¿quién de ambos será el único capaz de faltar a sus palabras? ¿Te das cuenta por qué es más importante venir a escuchar que venir a hablar? Familia, presten atención. Por supuesto que el Señor escucha nuestras oraciones. Él se agrada de que vengamos y roguemos con humildad delante de su presencia. Por supuesto que Él se agrada de nuestras canciones y de nuestra adoración, por lo menos si lo hacemos con un corazón humilde y a cuentas con Él. Pero escuchen, el mayor acto de adoración no es traer una ofrenda, no es traer una canción. El mayor acto de adoración, según la Escritura, es el de escuchar la palabra de Dios con un corazón atento, para así saber cómo Él se agradará de nosotros. Exactamente eso que estamos haciendo ahora. Esto es adoración. Seguir tus buenas intenciones o decir o hacer algo con mucha sinceridad no es garantía de que agradarás al Señor. La Biblia está llena de ejemplos de personas que fueron sinceras en sus acciones que ofrecieron a Dios, pero estaban sinceramente equivocadas, haciendo cosas que Dios no les había dicho. Pero si cada uno de nosotros presta atención a lo que la palabra de Dios te dice, entonces puedes tener la seguridad de que si atiendes sus palabras, las obedeces, lo que harás, lo que dirás, lo que pensarás, cómo reaccionarás en tu día a día, será una ofrenda agradable delante del Señor. De manera que la pregunta más adecuada posiblemente no sea: ¿fuiste a la iglesia? ¿Leíste la Biblia? ¿Oraste? Son buenas preguntas, por supuesto, porque estas tres cosas nos ayudan a escuchar a Dios. Pero la pregunta en realidad es: ¿escuchaste lo que Dios tenía que decirte? ¿Oíste al orar su consejo, su consuelo? Mientras leías la Biblia, ¿fuiste animado? ¿Fuiste corregido de alguna manera? Si tu respuesta a eso es sí, sí lo busqué, entonces puedes estar seguro que vas caminando a practicar una adoración que agrada a Dios de corazón y no solo de labios. Así que, ¿cuál más es la adoración que agrada a Dios? Hemos dicho la del corazón atento a sus palabras. En segundo lugar, la adoración del corazón que reconoce su grandeza. La del corazón que reconoce su grandeza. Si algo caracteriza la verdadera adoración, es un corazón humilde y sencillo. El verso 2 nos invita a no olvidar que Dios está en el cielo y nosotros en la tierra. Esa es la razón por la que no deberíamos apresurarnos en nuestras palabras. Es como si el predicador nos estuviera diciendo: mira, Dios y tú no son iguales, no se te olvide. En otras palabras, el corazón del verdadero adorador no debería estar orgulloso de su ofrenda, de su canto, de su vida. Hermanos, si venimos a Dios pensando cuán increíbles somos, cuán increíble es lo que le estamos ofreciendo a Dios, escucha bien, realmente no estamos adorando a Dios, nos estamos adorando y admirando a nosotros mismos. Y por irónico que parezca, lo hacemos con demasiada frecuencia. ¿Recuerdan la historia que Jesús contó del fariseo y el cobrador de impuestos que llegaron al templo? Se encuentra en Lucas capítulo 18. Permíteme leerla para ti. Lucas 18, versos 10 al 14. Dice de la siguiente manera, es Jesús hablando: dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, el religioso, el que todos admiraban, puesto en pie, oraba para sí de esta manera. Mira a quién oraba, para sí.
Oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aún como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, yo me lo imagino quizás en la última fila, ni siquiera sintiéndose digno de acercarse lo suficiente, a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Mira la conclusión de Jesús, verso 14: les digo que el pecador, el recaudador de impuestos, les digo que descendió a su casa justificado, pero aquel, el fariseo religioso, no. Porque todo el que se engrandece será humillado, pero el que se humilla será engrandecido. Qué increíble historia. Ejemplifica muy claramente lo que Eclesiastés nos ha expuesto con un poco más de detalle. Un religioso que viene a presumirle a Dios su justicia propia, lo que él considera sus grandes logros piadosos, morales, religiosos. En contraparte, Jesús nos presenta a un pecador consciente de su indignidad, consciente de su debilidad y a la vez consciente de la grandeza de Dios y de su capacidad y bondad y disposición para perdonar sus pecados. Y yo te pregunto, ¿a cuál nos parecemos? ¿A cuál te pareces tú? ¿A cuál me parezco yo? Porque la adoración verdadera nos hace satisfactoriamente conscientes de lo pequeños, de lo débiles que somos y de lo grande, lo santo, lo maravilloso y bueno que es nuestro Señor Jesucristo. Así que ven a Él, escucha sus palabras, reconoce su grandeza y podrás adorarle de corazón y no solo con tus labios. En tercer lugar, la adoración que agrada a Dios es la del corazón que cumple sus promesas. La del corazón que cumple sus promesas, como nos muestran los versos 5 y 6. El predicador nos advierte acerca del peligro de tratar de agradar a Dios haciendo votos, haciendo promesas a la ligera. Al parecer esto no es algo solo de los últimos tiempos, donde la gente hace mandas y grandes sacrificios y largas procesiones y caminan de rodillas por kilómetros sangrando sus cuerpos deshidratados, etcétera. No, hermanos, parece que esto también era común en los tiempos antiguos, donde el predicador escribió el libro de Eclesiastés. Las personas en aquel entonces y ahora prometen a Dios cosas a la ligera, casi siempre en 2 distintos escenarios. Uno de estos 2 es casi por norma cuando prometemos cosas a la ligera. Número 1, en situaciones desesperadas. Problemas, deudas, enfermedades. Señor, si tú me ayudas con esta situación, yo te prometo que, puntos suspensivos, ¿verdad? Señor, si tú me das este ascenso, si tú sanas a mi hijo, yo te juro que, y pones ahí qué harías. El otro escenario en que se hacen promesas a la ligera es en momentos de una gran victoria, de un fervor espiritual intenso. Es ahí donde personas, después de que Dios hizo algo o que vieron la mano de Dios, tuvieron una experiencia muy espiritual, muy trascendente en sus vidas, se les hace fácil hacer una promesa, un voto de dedicar a un hijo, ¿verdad? Pues este hijo no se va a casar, se lo voy a ofrecer al Señor, o se va a hacer monja o algo. Oye, el pobre niño ni voluntad tenía, te hubieras ofrecido tú, ¿verdad? O la gente dice, no, pues yo por esto que Dios, yo le voy a ofrecer mi celibato, o le voy a ofrecer una cantidad de dinero, o voy a hacer un voto de pobreza, de silencio, etcétera, etcétera, etcétera. Presten atención, por favor. Aunque estas cosas suenan piadosas, la palabra de Dios, Dios en su palabra nunca ha exigido que tú y yo estemos buscando cómo agradarlo por medio de promesas, por medio de votos. Si bien muchas ocasiones Dios se agradó de sacrificios y ofrendas voluntarias, la mayoría de las veces que las personas hicieron cosas así en la Biblia, eso no salió bien.
Ustedes recuerdan la historia de aquel juez en el libro de los jueces, que dice: Señor, si tú me das esta victoria sobre mis enemigos, yo te ofreceré en sacrificio a la primera persona que me salga a recibir cuando llegue de la victoria. ¿Qué te pasa? Dios jamás había pedido sacrificios humanos, jamás. Y la primera persona que sale es su hija. Dios jamás había pedido ese tipo de cosas. La razón por la que votos a la ligera no salen bien es porque la desesperación o fervor en un momento muy efusivo llevan a las personas a prometer a Dios cosas sin calcular el costo de su promesa. Los llevan a pensar que Dios se agradará por sus acciones, pero no es por nuestras obras que Dios se agrada. Ahora, yo no quiero ser simple y sencillamente decir: no, pues no hagas ningún juramento, ninguna promesa. Porque de hecho, hermanos, hay promesas, hay compromisos que hacemos a lo largo de la vida. Y la palabra de Dios, en lo que hemos leído, no solo dice no lo hagas a la ligera, también dice: si prometes algo, cúmplelo. Dice: promete con cuidado, y si prometes, cumple. Y hay compromisos, hay votos que nosotros hacemos a lo largo de la vida. De hecho, nuestra vida cristiana incluye ciertos compromisos que deberíamos hacer cuidadosamente, y una vez que los hemos hecho, deberíamos honrarlos, deberíamos cumplirlos, porque Dios da importancia a esos compromisos que hacemos delante de Él. Por ejemplo, ¿qué tal tus votos matrimoniales? Un voto que hiciste ante autoridades civiles, ante tus padres que eran tu autoridad en casa, posiblemente ante hermanos de la iglesia y los ancianos de la iglesia, prometiendo con tu cónyuge y delante de Dios que se amarían, serían fieles, basarían su matrimonio y familia en la palabra de Dios. Y si lo hiciste siendo cristiano, seguramente prometiste honrar a Dios y ponerlo como la columna de tu familia. Debes saber, Dios tomó tu promesa en serio. Esa promesa delante de Dios sigue contando, aunque las cosas se pongan difíciles en alguna temporada. Dios sigue honrando su bendición para el matrimonio tuyo. La pregunta es: ¿estás honrando tus votos? ¿Y qué tal de la profesión pública de fe que hiciste en Cristo el día que te bautizaste? Como saben, nosotros no bautizamos a los niños, no practicamos el bautismo de infantes, porque creemos que, tal como la Biblia enseña, al mostrar solamente bautismos de personas adultas, creemos que el bautismo es una muestra pública de lo que Cristo hizo en nuestro corazón al perdonarnos de pecados. Y simplemente en nuestro bautismo confesamos públicamente: Cristo es mi Señor, he decidido morir a mi vieja vida, estoy siendo sepultado y estoy naciendo a una nueva vida en Cristo. De manera que ese día le dijimos a la gente y al mundo estas palabras. La pregunta es: ¿mantienes vivo ese compromiso hasta hoy? Esas palabras que profesaste en lo personal a Cristo y públicamente delante de la iglesia, ¿sigues honrándolo? Más aún, ¿lo vives o son solo palabras? ¿Y qué tal de los votos, de los compromisos que hicimos al unirnos como miembros de una iglesia local como esta, asumiendo ciertos privilegios, ciertos compromisos, como el congregarnos fielmente, el cuidar y orar unos por otros, caminar cerca en discipulado con otras personas, cuidando de ellos, ellos cuidando de nosotros, asumiendo la responsabilidad, el privilegio de tomar la cena del Señor de forma santa y cuidadosa, de trabajar juntos para compartir de Cristo a otros. Hermanos, estas cosas que he mencionado no son simples ceremonias de las que participas en individual. No, es parte de la adoración corporal que Cristo recibe cuando nosotros cumplimos nuestros votos de ser parte formal de una iglesia. Es actuar de forma coherente con lo que el compromiso que asumimos con Dios, pero también con nuestra familia espiritual. Y mira la advertencia que Dios hace de nuestros compromisos, todos los que he mencionado y cualquier otro que tú hayas hecho. Verso 6: no permitas que tu boca te haga pecar.
No digas delante del mensajero de Dios que fue un error. En otras palabras, cuando llegaba el tiempo de las ofrendas, en aquellos tiempos, lo que está diciendo el predicador es: no le digas al sacerdote, hijo, le calculé mal, me equivoqué con lo que dije, discúlpame, no me lo tomes en cuenta. Dice: ¿por qué ha de enojarse Dios a causa de tus palabras, a causa de tu voz, y destruir la obra de tus manos? Así que, familia, no tomemos nuestros compromisos, nuestros votos a la ligera, particularmente los que hacemos delante del Señor. Al contrario, pide su ayuda, su sabiduría para ser fiel a estos compromisos y honrarlos. En último lugar, ¿cuál es la adoración que agrada al Señor? Hemos dicho: la que está atenta a su voz, la que reconoce su grandeza, la que cumple sus compromisos o promesas. Y finalmente, la adoración del corazón que le teme. La del corazón que le teme. Porque en los muchos sueños, dice el verso 7, en los muchos sueños y en las muchas palabras hay vanidades, tú sin embargo teme a Dios. De manera que nuestro texto termina con una última advertencia, pero también con una última exhortación, una última invitación. Y esta última exhortación, en cierta forma, incluye todo lo que hemos dicho. En primer lugar, nos advierte de que en los muchos sueños y las muchas palabras hay vanidades. El pastor Sugel Michelén escribe en su comentario de Eclesiastés para explicar qué es esto de los muchos sueños. Él dice: son ideas vagas o ilusiones de grandeza que albergan las personas, especialmente cuando intentan impresionar a Dios o a otros con su religiosidad. Estos sueños a menudo van acompañados de muchas palabras, una verborrea que intenta compensar la falta de profundidad espiritual. Aunque estos sueños y palabras parecen impresionantes externamente, carecen de valor y significado ante Dios y su palabra. Lamentablemente, hermanos, vivimos en tiempos donde cualquier persona que se para y dice que tiene una palabra de Dios, una revelación de Dios, consigue miles de visualizaciones, consigue millones de seguidores en las redes sociales. Alguien con un discurso impresionante puede llenar un auditorio con mucha facilidad. Y muchos cristianos ingenuos y que pasan por alto la palabra de Dios creen que este tipo de ilusiones, visiones, mensajes espectaculares, profecías de grandeza son evidencia de algo legítimo, de algo divino. Pero tal como acabamos de leer, no es así. El pasaje nos dice que esas ideas, esas palabras infladas resultan al lado de la palabra de Dios, resultan solo como vapor, no duran, se esfuman. Por el contrario, Él nos anima a hacer algo que no se esfuma, algo que permanece para siempre y que Dios se agrada de ello. Busquen una sola cosa, y ese es el fin de sus palabras: teman a Dios. Tú, en cambio, teme a Dios. Algunas personas piensan que esto de temer a Dios tiene que ver con huir despavoridamente de Él, como con cualquier otra cosa de la que experimentamos pánico. Pero no es así. Esta no es una invitación a alejarnos despavoridos, sino a acercarnos reverentes. Personas oyen del temor de Dios y dicen: bueno, seguramente eso será del Antiguo Testamento, de las historias más antiguas de la Biblia, donde se nos presenta un Dios como más implacable, más enojado. A mí me gusta más ese Jesús que nos presenta una versión más amigable, más relajada, más chévere de Dios. Pero, hermanos, yo debo decirles que el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento son el mismo Dios. El Dios del Antiguo Testamento es tan amoroso como el Jesús que hallamos en el Nuevo Testamento. Y de igual manera, el Cristo del Nuevo Testamento fue tan frontal y directo con el pecado como lo fue Dios en el Antiguo Testamento. Jesús mismo dijo que no temiéramos a los hombres que pueden acabar con nuestro cuerpo, que temiéramos, en vez de a los hombres, temiéramos a Dios, que puede destruir el alma y el cuerpo. De manera que el temor de Dios es algo completamente vigente, enseñado por Jesús, y que nosotros deberíamos de considerar.
La Escritura nos llama a temer a este Dios que adoramos. Vuelvo a decir, no es alejarnos abrumados por el miedo, sino acercarnos a Dios, a Cristo nuestro Rey y Salvador, con un temor reverente, con una adoración asombrada, con un corazón humilde y reverente. Así que acércate a Cristo, reconoce tu condición débil y pecador, escucha sus palabras, pídele un corazón que le ame, que le siga no solo de labios, sino completamente de corazón, y camine a Él con un temor reverente. Así que sabemos ahora cuál es el peligro, cuál es la adoración que Dios recibe. Pero finalmente, respondamos, ¿qué hace posible que si somos tan frágiles, tan débiles y no cumplimos muchas veces nuestras promesas, si a veces no tenemos este temor reverente de Dios, qué hace entonces posible que nuestra adoración tan imperfecta sea recibida por un Dios santo, justo y perfecto? Hermanos, si solo hubieras escuchado todo lo anterior, todo lo que he dicho sobre la adoración que Dios recibe, posiblemente, y te salieras, posiblemente obtendrías una conclusión, una idea equivocada, pensando que podemos agradar a Dios con nuestras obras. Que si oyes suficiente de la Biblia, si reconoces que Dios es grande, si haces un esfuerzo por cumplir tus promesas, tus compromisos espirituales, puedes ganarte el que Dios reciba tu adoración. Pero déjame decirlo pronto y claro, no hay nada en nosotros mismos, no hay nada en mí, no hay nada en ti, en ninguno de nosotros, que nos haga ganar el favor de Dios. No hay nada que en nosotros mismos produzca que Dios se asombre y diga, qué agradable lo que Manuel me ha traído. No, hermanos, no hay nada en mí que haga mi adoración digna de ser recibida. No hay corazón lo suficientemente puro, no hay cantidad suficiente de buenas obras, no hay bondad, piedad, justicia en ninguno de nosotros que sea suficiente por sí misma para agradar a Dios. Déjame decirlo de otra manera, toda nuestra bondad junta, la de todos los cristianos, de todas las épocas, de todos los lugares, toda junta, no alcanzaría para salvar a uno solo. Si las obras humanas fueran suficientes para borrar nuestros pecados y entonces ser agradables delante de Dios, escuchen, Dios no habría enviado a su Hijo a morir en la cruz. Si hubiera otra manera, Dios habría sido cruel al enviar a su Hijo, pero lo envió porque no había otra manera de salvar a los pecadores y reconciliarlos consigo mismo. Dios envió a Jesús porque era la única manera de presentarnos delante de Dios después de haber sido pecadores. Solo por el hecho de que Cristo nos regaló su justicia para presentarnos en su nombre delante del Padre, perdonados por Él, aceptados por Él, adoptados por los méritos de Cristo, y ahora poder ser aceptos en el amado. De manera que la única forma en que nuestra adoración puede ser recibida, la única forma en que podemos estar seguros que nuestras promesas imperfectas, nuestra devoción imperfecta, nuestra fe débil y todo lo que tenemos en nuestra vida pueda ser presentado como algo que agrada al Señor, es por medio de Jesús. Uno de los recuerdos más vivos que yo tengo de mi niñez, uno de los recuerdos que más me marcaron fue el escuchar las oraciones de mi abuela paterna. Yo recuerdo esto a lo largo de distintas épocas, pero muy especialmente tengo algunos recuerdos en la noche antes de dormir, arrodillados junto a su cama cuando yo tenía como 7 u 8 años. Ella hacía oraciones verdaderamente largas. No sé si es algo de todos los viejitos, pero mi abuelita hacía oraciones muy largas. Yo recuerdo que estábamos mi hermana Brenda y yo y abríamos un ojo así como para ver si ya iba a acabar o para hacernos alguna cara entre nosotros dos. Y entendía más o menos la mayor parte de lo que ella decía, aunque creía que lo podía decir con muchas menos palabras, ¿no?
Pero algo que me llamaba la atención es que su oración no era solamente larga, era que yo de niño yo podía darme cuenta que aunque muchas de sus palabras en la oración eran similares todos los días, ella realmente oraba con un fervor que nacía de su corazón. Lo que ella oraba por las noches eran cosas que se reflejaban en su vida a lo largo del día a día. Por supuesto, mi abuela no era perfecta, pero a lo largo de su oración nos iba llevando por distintas cosas que nos hablaban del Dios al que ella amaba y ella adoraba. Y yo podía ver cómo esas verdades eran bien sentidas en su corazón. Pero lo que más me impactaba de sus oraciones era cómo ella las terminaba. Ella decía algo como lo siguiente: todo esto lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador. Y ahí yo pensaba que iba a terminar las primeras veces, pero luego agregaba: no por nuestros méritos, porque no tenemos ninguno delante de ti. Lo pedimos por los méritos de nuestro Señor y Salvador. En su nombre, amén. Y yo recuerdo que todas sus oraciones terminaban de la misma manera. Lo pedimos no por nuestros méritos, porque no tenemos ni uno solo. Y mis hermanos, aunque de niño yo no podía entender y simplemente se me hacía un final muy largo de la oración, con el tiempo yo he entendido en mi propia vida y mi propio caminar la profundidad de esas palabras. Porque conforme más avanzo en los años, yo me doy cuenta realmente que las mejores obras que yo tengo están manchadas de imperfección. Mis mejores intenciones tienen algo imperfecto, tienen algo de egoísta, tienen algo que no está sirviendo realmente a Dios, sino que está tratando de quedar bien con las personas, etcétera, etcétera, etcétera. Y me doy cuenta, mi justicia no alcanza, mi bondad, mis obras, mis buenas intenciones no son suficientes. Así que deberíamos orar todos los días de nuestra vida: Señor, te pido, recibe mi adoración, mi vida, mi caminar contigo, no por mis méritos, sino por los méritos de Cristo, que yo al creer en Él recibí como si estuvieran en mi cuenta. Es así, solo así, hermanos, que nuestra adoración es recibida. Y es mi oración que tú y yo podamos vivir todos los días en esa verdad, siendo adoradores profundos, apasionados, pero que con cada una de sus palabras y acciones bien calculadas y medidas, adoramos al Señor de corazón y le tememos de corazón y no solo con nuestros labios. Amén. Ora conmigo. Padre, damos gracias por lo que nos has hablado en este día. A mí primero, Señor. Yo necesito lo que he hablado en esta mañana como una oveja más de esta congregación, Señor. Pero lo necesitamos en nuestras familias, en cada área de nuestra iglesia, Señor. Y si como congregación te adoramos, te rogamos que nuestra adoración pueda ser acorde a tu palabra, no inspirada en nuestros buenos sentimientos hacia ti, en nuestras buenas intenciones, no descansando en nuestras obras, en nuestro desempeño espiritual a lo largo de la semana. Señor, que si bien queremos, deseamos que haya en nosotros una gran cantidad de obras en obediencia y en amor a ti, Señor, estas no sean el motor de nuestra adoración, porque tenemos claro, no alcanza, Señor. Pero que podamos evitar el tener una adoración ligera, vacía, que solamente es externa, que solo se profesa con palabras, pero no corresponde con la devoción del corazón. No, Señor, danos un corazón de verdaderos adoradores, que te adoran tal como tu palabra enseña, temiéndote no solo los domingos, no solo los minutos que tomamos a diario para hacer una oración o pasar por algunas palabras de las Escrituras, sino que te amamos, te adoramos y te tememos de corazón 24/7, cada minuto, en todas circunstancias, Señor. Y que podemos hacer eso no confiando en nuestro desempeño, sino en las obras de Cristo, que por gracia nos han sido imputadas. Sus méritos nos han sido puestos en nuestra cuenta, mientras que Él llevó nuestras culpas, nuestros pecados y nuestro castigo en la cruz. Señor, no tenemos palabras para agradecerte,
Palabras sería muy poco. Permítenos, por tanto, concédenos, por tanto, el responder con una vida rendida a ti, humilde. Decisiones y palabras que nacen del corazón, pero que son el todo de nuestra vida, Señor. Lo rogamos en el nombre de Jesús, no por nuestros méritos, porque no tenemos ninguno delante de ti, solo por los méritos de Cristo. Así sea, Señor. Amén.